el Joe fue uno de los artistas pues, que más estrellato tuvo dentro de Fuentes. Y eso fue literalmente descubierto por allá en un bar de Cartagena, en el barrio más pobre, que eso hacía Don Antonio. Don Antonio se recorría las calles, los pueblos, los municipios buscando talento. Eso es algo que un buen AIR, que es como la figura que hoy es el cazatalentos musical, debe de hacer. Discos Fuentes nace en Cartagena en 1934. Por allá, cuando la familia Fuentes manda a su hijo, Antonio Fuentes, a estudiar algo relacionado con química farmacéutica, administración de negocios, porque resulta que la familia tenía una farmacéutica que vendía tres productos: la pomada maravillosa, el jarabe antitísico y el específico indio, que hacían de todo, curaban desde una gripa, una tuberculosis, el, dolores menstruales, mejor dicho, eso era milagroso. Y mandan a don Antonio a Estados Unidos para que estudie algo relacionado y continúe con el negocio familiar. Pero resulta que él allá se enamora de la música, de la radiodifusión, él toca violín en la orquesta de su ciudad, que creo que era, si no estoy mal, Filadelfia. Comienza con un instrumento que se llama la guitarra hawaiana y que posteriormente se convierte en su instrumento favorito y saca muchos productos con él. Entonces, él al regresar a Colombia, a Cartagena, monta una emisora, porque como él había estado allá experimentando con estos aparatos de radiodifusión, él se conectaba así como lo que hoy sería un geek o un programador de esos que no salen, obsesionado con la tecnología, que aquí parecía hechicería, pero pues para el mundo adelantado en Estados Unidos era normal. Él se conectaba con las otras latitudes del mundo, con Asia, con Europa. Él hablaba muy bien inglés, entonces eso se le facilitaba. Y resulta que entonces él vuelve y monta una emisora. Monta aquí como su chusito, como cuando hoy los músicos o productores montan su estudio en casa, él hizo su emisora en casa y la utilizó para promocionar el negocio familiar, las pomadas, pues, los jarabes y todas estas cosas. Entonces, él hacía por un momento música clásica, programación de música clásica que se trae a Estados Unidos y anuncios publicitarios de, la, de la marca, de la empresa familiar. Resulta que 2 años después, o sea, eso fue en 1932, perdón, 2 años después, él ya se cansa de eso y un día al aire dice, la emisora se dañó. Apaga la emisora y mete a un montón de músicos a grabar. Y empezó a grabar, hasta que ya dijo, voy a montar Discos Fuentes, la industria fonográfica. Digamos que ese es como el chispazo que da inicio a Discos Fuentes. Con Discos Fuentes a muchos les pasa como con ese familiar que solo ve uno en diciembre, ¿cierto? Ese familiar que Ujú. llega solo para las fiestas de diciembre. Normalmente Discos Fuentes está presente todo el año y está presente en todas las etapas de la vida. Me permito aquí hacer esta introducción con este ejemplo. Todos de chiquitos, por lo menos en algún cumpleaños, cantamos La Piñata. Rómpela, rompe la piñata, rómpela. Y esa canción es uno de los mayores éxitos de Discos Fuentes. Seguramente se hicieron una fiesta y se bailó alguna canción de los Tupamaros porque el merengue era lo más fácil de bailar con la pareja. Ujú. Pero ya después en las fiestas de 15 empezaba uno a tirar paso con Frucus Tesos, con Joe de Arroyo, en el matrimonio de la tía, entonces ya ponían el Tropicompo o ponían Pastor López Rodolfo, lo mismo que en diciembre, o si no, el tío o el abuelo que era tanguero, entonces escuchaba a Juan Ariencio, a Julio Erazo, eh, todos los géneros están incluidos en Discos Fuentes, entonces yo por eso siempre me gusta arrancar diciendo como que siempre, Discos Fuentes siempre hemos estado ahí en tu vida, en lo que tú te imaginas, aunque no lo relaciones directamente con el sello. Digamos que eso es algo que pasa mucho con la música y con los artistas, y es que uno no dice, uy, Karol G está con Sony, Warner, Universal, pero con Fuentes sí es muy particular, sobre todo en la generación de los 80, los 90, que como era un sello de calidad, de sonido, de audio, de producción, y uno de los eslogans que hubo en su momento era Discos Fuentes, el sello amarillo de fama internacional. Entonces, sí se asociaba mucho la música, los artistas al sello, y es algo que hoy en día sigue ocurriendo.
realmente el término música de diciembre no llega al argot popular sino hasta la década de los 60, cuando comienza el producto estrella de Discos Fuentes, que eran los 14 cañonazos bailables. Ujú. Porque realmente lo que hace Guillermo Buitrago son las bases del vallenato. Es vallenato en guitarra, en cuerdas. Eso es lo que él hace. Entonces, Ujú. cogía toda esa manada de músicos que, pues yo, o sea, así como conocidos, no te sé decir nombres porque eran, o sea, era música que inicialmente salía como cumbias, porros, salía como por géneros, eh, bullerengues, cositas que él iba cogiendo, experimentando y ya luego empezó, digamos, uno de los primeros proyectos como artísticos y comerciales que salió de Discos Fuentes a nivel internacional fueron los Corraleros de Manajual, que Sí. fue como un proyecto pensado, ahí sí, digamos, no esporádico ni experimental, sino comercialmente muy bien pensado para internacionalizar la cumbia y hacerle como un poquito de frente a formatos como el de la Sonora Matancera. Discos Fuentes entonces de 1934 a 1950 y pico estuvo trabajando y grabando en Cartagena y digamos que ahí consolidó su poderío eh, fonográfico con toda la música costeña. Entonces, estoy pensando, por ejemplo, también en Lucho Bermúdez, que grabó mucho con Disco Fuentes, en, el, en los pelayeros, ¿cómo es? Pedro Laza y sus pelayeros, eh, y lo que él tiene la capacidad de grabar, ¿cierto? Entonces, al usted tener un formato fonograbado y poderlo distribuir al país con un sello y todo, pues usted se estaba posicionando frente al resto. O sea, Discos Fuentes fue la primera disquera en Colombia. Digamos, usted ya tenía una ventaja ahí frente a las disqueras que nacieron posteriormente como Codisco, Disco Victoria, Disco Dago, Sonolux. Entonces, ese poderío le ayudó, digamos, a posicionarse en el país. Luego de que ya tenía el mercado costeño conquistado, se traslada a Medellín en la década de los 50, porque la esposa de don Antonio Fuentes era paisa. Usted sabe, hermano, que la mujer jala mucho. Lo Claro. trajo para la tierrita. Entonces, cuando llegan a Medellín, pues consolidan, uno, la fábrica de vinilos, dos, los estudios de grabación, que eran los más tecnológicos y más grandes en su momento, y Ujú. posteriormente los estudios de video, por allá en la década de los 80, 90, donde realizaron muchísimos videos que hoy vemos en YouTube, que son pues muy famosos, uno de ellos el Santo Cachón. Bueno, eso no fue en los estudios como tal, pero la unidad de video que se movía por todo el país grabando era muy importante. Entonces, Claro. digamos que la producción fonográfica de Discos Fuentes, de la capacidad que tenía de prensar vinilos a tan gran escala y a distribuirlos por el país, le ayudó a consolidarse. En 1961 llegan los hijos de don Antonio y le dicen, ve, pa, hagamos un LP donde no sea solamente un solo género o solamente un artista, sino que hagamos un variado donde haya un poco de cosas para, digamos, lo que hoy sería una playlist crossover, ¿cierto? Claro. Bailable. Ujú. Entonces a Antonio le parece genial la idea, hace pues esto que ya también es conocido, que solamente se podían 12 temas, 6 por un lado, 6 por el otro, él logra tecnológicamente mejorar para que sean 14 temas en total, 7 y 7, pero entonces él dice, a ver, los cañonazos es como lo más explosivo del año, lo mejor, lo top, los hits, los palos, y así hacía alusión también directa a los cañones que había en la muralla de Cartagena, que era Claro. donde Discos Fuentes nació. Entonces él dijo, vamos a llamar esto los 14 cañonazos bailables. Esa fue la mejor estrategia comercial para que cualquier artista quisiera estar en Discos Fuentes. Digamos, si usted como vallenatero, salsero, lo que sea, sacaba un disco que en febrero, marzo, abril, y una de esas canciones pegaba, entonces, claro, eso iba a hacer que después lo incluyeran dentro de los 14 cañonazos que Cañones. salían a final de año. Entonces, esa estrategia, que eso era marketing puro, funcionaba bastante para que el nombre de Fuentes estuviera muy activo en el público, en la industria, en el medio, en los artistas. Entonces, digamos que yo creo que eso era lo que hacía que Don Antonio pues, pudiera conectar con esos éxitos. Lo primero que hay que decir es que Don Antonio es un legado inigualable.
y sus tres hijos siguieron con ese legado una vez que él fallece. José María Fuentes, Pedro Fuentes y Rosario Fuentes han seguido en distintos momentos de la vida con su legado. Discos Fuentes hoy por hoy tiene un catálogo de 60.000 fonogramas. 60.000 canciones es una cifra bastante grande. No sé, no conozco mucho cuántos fonogramas tienen otros catálogos, pero sí sé que Discos Fuentes tiene un catálogo de los más grandes a nivel tropical en el mundo. Solo para uno dimensionarse a un estadio como el de Medellín le caben 50.000 personas para un concierto. Ahora imagínate, hay más fonogramas que personas en un estadio, eso es demasiado. Y hoy hay, digamos, una misión de administrar ese catálogo en las plataformas digitales, que pues ya sabemos que es lo que hoy manda la parada. En su momento eran los medios impresos como los vinilos, los CDs, los DVDs, pero con la decadía de la industria, por la piratería, por los medios de streaming, hoy la industria se mueve ahí. Entonces, uno de los grandes objetivos de Fuentes en los últimos años ha sido posicionarse en el streaming, en el consumo de nuestro catálogo, que no pierde vigencia, que eso es algo muy importante. El catálogo de Fuentes y de la música, como diría un viejito, pues un papá hoy es como, ay, la música de antes era mejor. Y yo no sé si eso es cierto o no, pero lo único que digo es que canciones de hace 50, 60, 70 años las seguimos cantando hoy. Y eso no pasa con la industria actual, con el No. reggaetón o con las producciones, digamos, actuales. Y no tengo nada en contra de ellas, pero es música mucho más desechable, pasajera. La misma sociedad pues hace que la industria sea así, que demande cosas constantemente y como que se va desechando, pero hoy nosotros seguimos bailando canciones de Afro Sound, de Fruto y sus Tesos, de Joe Arroyo, de la Sonora Matancera, de un montón de cosas que son viejas. Entonces hoy Discos Fuentes sigue preservando su catálogo, explotándolo, administrándolo, comercializándolo. Por ejemplo, negocios como, esto casi no se menciona, pero por ejemplo, negocios de sincronización, que es una parte de la industria que pasa muy de agache, pero que se mueve mucho, que es cuando, por ejemplo, la producción de Netflix, HBO, lo que sea, necesita música para su catálogo, le hace negocios de sincronización. Por ejemplo, la temporada 1 y 2 de Narcos, casi que el 80-90% de la música es de Discos Fuentes.